En el, en el hipoblasto aparece una pequeña cavidad que aumenta de tamaño y se convierte en la cavidad amniótica, como podemos verlo señalado dentro de esas células que son celestes. Las células del epiblasto que se van a encontrar adyacentes al citotrofoblasto perdón. Ya. Siguiente, por favor. Ya, en el 9º día de desarrollo, el blastocito ya va a estar un poco más implantado en el endometrio materno. Y como consecuencia de esto, en la superficie del epitelio se va a generar como una oclusión por un coágulo de fibrina, que lo podemos ver ahí, es medio transparente. En el sincitio trofoblasto aparecen unos espacios que van a recibir el nombre de vacuolas. Son las que están entre todo lo que es el área rosada, si lo podemos ver, es que no puedo rayar, disculpe. Y luego estas vacuolas se van a fusionar y van a constituir grandes espacios, las cuales van a ser llamadas lagunas trofoblásticas. En la superficie interna del citotrofoblasto comienza a formarse una membrana delgada que se va a conocer con el nombre de membrana exocelómica o de Heusa. Esta membrana, juntamente con el hipoblasto, genera el recubrimiento de la cavidad exocelómica, o también llamado el saco vitelino primitivo. Siguiente, por favor. Ahora, para el día 11 y 12, como podemos ver, el blastocisto va a estar totalmente sumergido en el estroma endometrial. Las lagunas trofoblásticas que habíamos mencionado en la anterior diapositiva del sincitio trofoblasto van a formar una red intercomunicada y al mismo tiempo las células del sincitio van a penetrar a mayor profundidad en el estroma y van a erosionar el revestimiento endotelial de los capilares maternos. Creo que ya puedo rayar. Son estas. Y van a erosionar el revestimiento endotelial de los capilares maternos, provocando el ingreso de sangre maternal al sistema lagunar. Estos capilares que se van a encontrar congestionados y dilatados se conocen como sinusoides maternos. A medida que el trofoblasto pueda seguir erosionando más sinusoides, la sangre materna va a empezar a fluir por todo el sistema trofoblástico, estableciendo así lo que conocemos como circulación uteroplacentaria. Y al mismo tiempo aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica una nueva población de células, las cuales van a formar un tejido que, un tejido conectivo laxo y fino. Este va a recibir el nombre de mesodermo extraembrionario. Es lo que podemos ver aquí con tono rosado. En este mismo se van a desarrollar cavidades que terminan uniéndose, creando un nuevo espacio conocido como cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, como podemos verlo aquí en el puntito azul. Como consecuencia de esta cavidad coriónica, va a aparecer el mesodermo extraembrionario, se va a desdoblar en dos hojas, el cual es el mesodermo somático extraembrionario, el que está señalado con la flecha roja, y el mesodermo explácnico extraembrionario. El endometrio que se encuentra adyacente a este producto se va a volver rico en glucógeno y lípidos, y además este tejido se vuelve edematoso. Estos cambios son conocidos también como reacción decidual. Siguiente, por favor. Ahora, para el día 13, la cicatriz del epitelio superficial ha desaparecido, como podemos ver, ya no se encuentra nada. Las células del citotrofoblasto muestran proliferación local y van a penetrar al sincitio trofoblasto para organizar columnas
celulares, las cuales van a estar circundadas por el sinsitio. Estas columnas celulares con su cubierta sinsitial se conocen como vellosidades primarias. En el hipoblasto se van a producir células adicionales, las cuales van a migrar siguiendo el interior de la membrana exocelómica. Y este nuevo espacio lo vamos a conocer como el saco vitelino definitivo. Ay, no, ya. Durante la conformación de este saco, también es conocido como saco vitelino secundario, eso me olvidé de mencionar. Durante su conformación se van a desprender grandes porciones en la cavidad colónica que se denominan quistes exocelómicos, los cuales son estos. El mesodermo extraembrionario, que va a recubrir el interior del citotrofoblasto, cambia de nombre y lo vamos a conocer como la placa coriónica, o sea, todo esto. En la placa coriónica más el sincitotrofoblasto y el citotrofoblasto se van a conocer como corión. Y el corión va a formar la pared del saco coriónico, donde el saco vitelino definitivo y la cavidad amniótica quedan suspendidos por el que va a ser llamado pedículo de fijación. Ese pedículo de fijación, con el desarrollo de los vasos sanguíneos, se va a convertir en el cordón umbilical más adelante. Ya, hablando sobre ética médica, lo relacionamos de la siguiente manera. Hablando primero sobre la relación del médico y la sociedad. Bueno, eso se puede caracterizar por un contrato social en que la sociedad otorga a la profesión privilegios, incluso a la responsabilidad de la prestación de ciertos servicios. A cambio, la profesión acepta utilizar privilegios en beneficio de los demás y solo en segundo lugar para beneficio propio. También podemos ver las situaciones de doble obligación que incluyen un espectro desde el interés de las sociedades, de la sociedad debe prevalecer hasta que en los intereses del paciente son claramente más importantes. También se puede decir que los médicos deben informar a las autoridades correspondientes toda la interferencia injustificada en la atención de los pacientes, en especial si se niega los derechos humanos fundamentales. En este sentido, la relación del médico con la sociedad es un vínculo que está asociado al cuidado y protección de la sociedad. Es por ello que en el caso clínico de esta semana implica una responsabilidad del médico en el contexto social, económico y cultural en el que está inserto. Es por ello que el médico, para tratar la enfermedad en cuestión, debe concentrar sus esfuerzos laborales e investigativos científicos en el impacto de la faringoamigdalitis. Aun cuando el gobierno descuide este derecho, descuide este aspecto de la salud pública, es el médico quien debe tratar de garantizar este derecho, informando a la población sobre los síntomas y riesgos de la faringoamigdalitis, en particular a las familias con niños y adolescentes, que son los que tienden a enfermar con mayor frecuencia en el invierno. Por otro lado, también hablaremos sobre la salud pública, que esta se refiere a la salud del público, como a la especialidad médica que trata la salud desde una perspectiva más bien de la población que de la persona. Se caracteriza por cubrir algunas o la totalidad de prestaciones en salud a la población que no cuenta con ningún tipo de seguros. Es por ello que la repartición de los recursos en la salud pública y privada son totalmente distintos, porque la salud pública tiene una cantidad de recursos finitos determinados en horarios y condiciones sociales para su asignación. En este sentido, un paciente con faringoamigdalitis que se dirija a un centro de salud pública tendrá que regirse por los horarios de atención, presencia de especialistas y por su propia condición social para recibir recursos y ayuda. Continuará mi compañero Alex. Naturalmente, hay unas diferencias enormes entre lo que es el sistema público y el sistema privado. El sistema público, como bien dijo mi compañera Carolina, tiene una cantidad de recursos finitos que están determinados por los horarios y las condiciones que plantea el sistema público. Sin embargo, el sistema privado tiene un sinnúmero de recursos
en los cuales podemos observar como grupo que una persona con faringoamigdalitis, si va a una clínica propiamente tal, se aplica el enfoque que según el libro de ética médica se va a llamar liberal, disculpen, que obedece a un enfoque basado en el sistema capitalista en donde los bienes y servicios se regulan por el mercado. Sin embargo, en un sistema público propiamente tal, podríamos encontrar la aplicación de tres enfoques que también se señalan en el libro de ética médica, que podemos nombrarlo como el utilitario, el igualitario y el restaurativo. Estos tres tienen como propósito que los recursos se utilicen, principalmente el utilitario, para el bien común en su máxima expresión. El igualitario va a buscar que se repartan y se asignen estos recursos de forma, como lo dice, igualitaria, a partir directamente de las condiciones que tengan las personas, y el restaurativo tiene que ver directamente con las clases desposeídas históricamente, que no han tenido derechos sobre su salud ni atención médica de calidad, y que el sistema público tiene como propósito restaurar esta condición que antes tenían. El médico no solamente lo podemos encontrar en este rol social, sino también hay otros roles que abarca, como por ejemplo el rol relacionado con el medio ambiente. El medio ambiente y el cambio climático sugieren que las estaciones del año se marquen notablemente, de manera que los inviernos se hacen mucho más fríos y los veranos se hacen mucho más cálidos. En ese sentido, podemos decir que el médico, aplicando estos enfoques del médico y la sociedad, tiene como propósito, tiene como fin hacer lobby incluso en términos políticos con el fin de proteger los derechos y garantizar los derechos del paciente. En ese sentido, el control epidemiológico de la faringoamigdalitis es un ejemplo claro de esto. En ese sentido podemos a lo mejor destacar en términos muy rápidos, en honor al tiempo, lo que se hizo aquí en Cochabamba, en Punata, donde a través de los hospitales se entregaron una serie de información y también un seguro de 24 bolivianos para quienes quisieran tener un seguro de salud a propósito de la faringoamigdalitis, que fue nombrada como la enfermedad principal que tienen los chicos entre 5 y 15 años. Ese en ese sentido es la relación que existe entre el médico con la sociedad y el medio ambiente. En la materia de IPS, lo que vimos esta semana básicamente fueron fracturas. Para esto tenemos que determinar qué es una fractura. Y una fractura es la ruptura total o parcial de un hueso. Puede ser por diversas causas. Lo más común es que esta se dé por un traumatismo, una caída fuerte, una lesión deportiva y demás. ¿Qué causa esto? Causa un dolor intenso y dependiendo de la gravedad de la fractura, esta puede necesitar cirugía o simplemente hay que enyesarlo, acomodando el hueso a su respectivo lugar. Hablando de los tipos de fractura, podemos hablar de dos, que son las cerradas y las abiertas o expuestas. Una de las más peligrosas porque se puede infectar sería las abiertas o expuestas. Después, en el plano transversal existe este tipo de fractura. En el plano entre el transversal y el sagital sería la oblicua, la espiral en forma de una espiral, y la cominuta es una fractura donde el hueso se rompe en fragmentos pequeños, aquí como lo podemos ver. Otros tipos de fractura que es especialmente dada en niños es la de tallo verde. Esto se da porque los huesos no están todavía muy bien osificados. Otro tipo de fractura es la fractura impactada. Esa fractura es donde un hueso se inserta en el otro. Y para reconocer tenemos que ver qué son los signos y los síntomas en las fracturas. Los signos son cambios objetivos, los que podemos ver y determinar, y los síntomas no, son cambios subjetivos. Tales pueden ser como el dolor, la impotencia funcional, la deformación, la movilidad anormal, edema o hinchazón, hematoma, pérdida de pulso distal y exposición ósea.
Aquí, como podemos ver, una fractura donde el hueso está expuesto. Esto llevándolo a la atención primaria, hay que ver en estos casos, tratar de poner apósitos estériles. En caso de no tener, tratar de protegerlo con una polera, una tela limpia. Y nunca se debe poner alcohol ni algodón, ya que esta se puede pegar y sería más complicado. En tanto, si acomodar los huesos que están fuera de su lugar, sería mejor no, porque puedes causar complicaciones en tanto al paciente. Bueno, yo le voy a hablar Los un dejo poquito con- sobre las férulas. Disculpe. Bueno, Prosigue. bueno, la férula es un elemento fundamental en la atención primaria. Más cuando encontramos traumatismo en la escena del crimen, ya, o necesitamos inmovilizar alguna extremidad o alguna zona importante del paciente. ¿Ya? Pero, ¿qué nos dice la teoría? Una férula ya nos dice que es un dispositivo o estructura ya de metal, madera, yeso, cartón, tela, ya termoplástico, cualquier cosa que nos ayude a inmovilizar o reducir la movilidad de alguna extremidad. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que si nos encontramos en una escena del crimen, nosotros fácilmente podríamos acomodar algún cartón o algún elemento para poder inmovilizar la extremidad de una persona y así poder reducir la movilidad, reducir el dolor y facilitar el traslado de la persona hacia un centro asistencial. ¿Ya? Pero estas necesitan algunas características, ya tienen que tener unas características esenciales para poder cumplir este margen, ya tienen que ser acolchadas, ya tienen que tener una longitud que cobra sobre la articulación, que esté proximal hacia la fractura, ya, y que esté debajo de la articulación distal, claro. Y también que tenga un ancho mayor a 5 centímetros. Eso es esencial para poder crear una férula de momento en una atención primaria, ya sea de urgencia, en el momento que nos encontremos. Aquí en la imagen vamos a encontrar las férulas más comunes que vamos a utilizar en la atención primaria. En el lado izquierdo podemos encontrar unas férulas para extremidad inferior y al lado derecho unas férulas para extremidades superiores. ¿Ya? Igual las férulas van a ir acomodándose dependiendo de la situación y del tipo de fractura. ¿Podemos seguir a la siguiente imagen? Por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo la férula se va a ir adaptando dependiendo del hueso o donde esté la fractura localizada. En la imagen izquierda, acá vemos cómo usamos una férula digital para movilizar alguna fractura de falange o ya sea de la mano. O algún postoperatorio después de algún evento traumático también se puede utilizar una férula como recuperación, ya para estabilidad y eso. Y en el lado derecho tenemos cómo se adapta de nuevo a la férula. Acá tenemos una férula femoral. Esta férula femoral va a tener otra acción, aparte de inmovilizar, también va a traccionar la extremidad, ya debido a que el músculo del muslo es bastante fuerte, va a traccionar el hueso. Por eso no nos va a bastar solamente con inmovilizar, también debemos traccionar el hueso para que no se pueda provocar otro tipo de lesión. Eso con respecto a las férulas. En tanto a lo que nos tocó en nuestro caso clínico, más bien fue como un artículo, se detalla que para determinar hicieron un cultivo de garganta, el cual se hace frotando la garganta con un hisopo. Para detectar la presencia de bacterias del Streptococcus del grupo A. Y ya para finalizar, algunas de las conclusiones de las distintas ramas. En anatomía, de acuerdo con este caso clínico, conocimos la estructura del oído, llegando a verificar su relación con la faringitis aguda y las consecuencias en este. Histología. Logramos desarrollar un amplio conocimiento sobre las glándulas exócrinas, conociendo su mecanismo de acción, categorías y su ubicación. En embriología pudimos observar los momentos que ocurren en la segunda semana de desarrollo del blastocito. En IPS logramos expandir un poco más nuestro conocimiento, llegando a ver qué tipo de fractura existen y cómo podemos identificarlas, así como qué atención primaria debemos proporcionar y los materiales que debemos usar. En tanto a ética médica pusimos énfasis en la relación del médico
con la sociedad, llegando a comprender que en general el rol profesional del médico tiene un alto grado de compromiso y responsabilidad con la sociedad actual respecto de su estatus, asignación de recursos e incluso el medio ambiente. Ahora pasaremos a la V de Bowen. Presentada la B de Go, nos planteamos las preguntas en el campo de anatomía, qué estructuras están relacionadas con el caso, en histología, qué son las glándulas y sus distintas categorías, en embriología, qué ocurre en la segunda semana de desarrollo, introducción a la práctica de salud, qué tipos de fracturas hay, y en ética médica, qué deberes tiene el médico con la sociedad, las diferencias que hay entre una atención pública y privada. Bueno, ¿cómo aprendimos el tema? Por la guía de los docentes expertos, investigación en internet y libros. Las áreas que se explican en el tema son todas las materias que llevamos en la carrera. El vocabulario con los conceptos claves, pudimos sacar faringitis estreptocócica, impétigo, Streptococcus beta hemolítico. ¿Para qué me sirve lo que aprendí? El conocimiento es útil para comprender aún más sobre la enfermedad, sobre una enfermedad tan común como esta y sus distintas consecuencias, así también como aprender un poco más de todos los campos que abarcamos. ¿Qué aprendí? Las estructuras anatómicas del oído, glándulas exócrinas y endocrinas, los deberes del médico con el paciente y sociedad, y la segunda semana de desarrollo y gestación. Organizamos las ideas y los datos con resúmenes, glosarios y comentarios. Y bueno, lo que necesitamos para resolver el tema fueron los conceptos básicos de anatomía, histología, introducción a la práctica de salud, ética médica y embriología. Ya, chicos, gracias. ¿Romy participó? Romy no está en ese grupo, doctora, está en el grupo 3. Ah, ya. Ya, gracias. Con razón. Fran solamente, ¿no? Sí, Ya, Fran hizo gracias. toda su parte, por si acaso, doctora, solo que no sabemos por qué razón no se presentó hoy, pero trabajó muy bien su parte. Ya, gracias, chicos. Doctores, las preguntas, por favor. Solo chicos que se extendieron, que hacían una sesión de Zoom. Entonces, no sé, nos queda 20 minutos para el último grupo. Doctores, las preguntas, por favor. Doctorita Norma. Sí, doctorita. A ver, ¿cuándo al cigoto se le denomina blastocito? Doctora, ¿Puede repetir la Dígame. pregunta? sí, por favor. ¿Cuándo se denomina al cigoto blastocito? A ver, blastocito y mórula. A ver, vamos, para que nos expliquemos. Blastocito se lo denomina al cigoto cuando está en el periodo preembrionario. ¿Qué más? Alrededor del sexto a séptimo día, después de conformar la mórula, se transforma a blastocito y se prepara para implantarse en el endometrio. Ya, pero ¿qué característica tiene este blastocito? ¿Por qué se le llama blastocito? Porque blasto viene de origen, porque va a originar el embrión, por eso creo que es, doctora. No. No sé. A ver, comenzaremos porque, a ver, explíqueme cuándo se denomina mórula. De ahí comenzaremos. Doctora, en el cuarto día aparece lo que es desde el cigoto la mórula. La mórula tiene una masa celular externa y una interna. Pero el blastocito es la etapa consecutiva de lo que es la mórula.
y ya el blastocito comienza el proceso de internarse en el endometrio y empezar todo el proceso que nos pasó esta semana, que se llama la semana de los pares, que corresponden a esas dos capas bilaminares que forman el embrioblasto. A ver, Doctor, dígame, Sebastián. bueno, yo no sé los días exactos, la verdad, doctora, pero yo sé que la mórula o produce esa visión de mora es cuando la célula empieza a hacer mitosis, después de que ya se juntaron, empiezan a hacer mitosis, y ahí crea ese efecto de mórula. Y además está construida por 16 células, doctora. Sí, ahí hay una confusión que he escuchado de Sebastián. Dice, ¿quiénes se han unido, me has dicho? Perdón, el ovocito con el espermatocito. Espermatozoide, ¿no? Porque espermatocito es una etapa Perdón. anterior, Sí. ¿no? Entonces, sí, a ver, ustedes tienen razón en algo, en que se empieza a dividir, sufre mitosis, varias mitosis, y aproximadamente al cuarto día se denomina mórula porque tiene 16, ya, ¿no es cierto? 12 a 16 células. Entonces empieza a aparecer unos espacios dentro de esta mórula, de esta masa, que era compacta en un momento dado, ¿no es cierto? Y gracias a este momento de compactación llega a dividirse en una masa celular interna y una masa celular externa, ¿no es cierto? Entonces empieza a aparecer en esta mórula, como les decía, a penetrar líquido a través de la zona pelúcida, y confluyen estos espacios unos con otros, van a formar un espacio mayor denominado blastocele, que tiene forma de una media luna, yo les había dicho. Y cuando aparece este blastocele es cuando, o en ese momento es cuando ya al embrión se le denomina blastocito, ¿no? Esa es la respuesta, muchachos. Eso es todo, doctorita, gracias. Gracias, doctora. Doctora Paulita, por favor. Muchas gracias, doctorita. Muy bien, chicos. A ver, vamos a encender la cámara primero. Muchas gracias. Muy excelente presentación, muy buena defensa de sus temas en cuanto a ética médica y en IPS. Pero a ver, en IPS, chicos, a ver, Alejandro, Diego, Alex, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones ante la presencia de un paciente con una fractura? Las recomendaciones serían básicamente inmovilizar, que trate que el paciente no lo mueva. ¿Por qué? Porque puede complicarlo. No sabemos cómo está eso, solo vas a determinar con rayos X. Por eso, o sea, en los tipos se sabe que hay distintos, pero no sabemos si es una cominuta, una simple. Ya recién lo podemos diferenciar cuando es expuesta, ¿no? Ya, ahora si lo encuentran, por ejemplo, en la calle a un paciente que dice que se le ha caído una piedra en la pierna y resulta que está con mucho dolor, ¿qué acción ustedes tomarían? Lo primero sería hablar con el paciente para tranquilizarlo y, y luego ver, o sea, qué tipo de fractura es, si es una abierta o cerrada, para si tiene hemorragias, ponerle apósitos estériles o algo. Y si también proceder a la inmovilización. Ya. Yo quería complementar un poquito. A ver, Sebastián. Bueno, lo primero sería asegurarme de la cena, que toda la cena no sea peligrosa para mí, y acercarme a evaluar primero ventilación, control cervical, ya omitir eso y ver si la fractura ya generó alguna hemorragia. Y si es que esto generó alguna hemorragia, clasificar la fractura si es expuesta o determinada ya situación. Y dependiendo de eso, inmovilizar, control de hemorragia en caso de que haya, e intentar calmar el dolor y trasladarlo, yo creo. Eso. Ya. Y resulta que tu paciente tiene un sangrado. ¿Qué signo vital estaría alterado ahí? La circulación, claramente. O sea, ¿Qué perdón, el signo pulso, el vital? pulso, el pulso. La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, a ver, a ver. ¿Al paciente con fractura se le puede permitir caminar? No, doctora, se debe No, doctora. intentar reducir.
¿Le vas a reducir la captura? No, doctora. No, doctora, me refiero Vamos a a- trasladarla, inmovilizar Claro, y inmovilizarlo. trasladarlo. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, la otra preguntita. En cuanto a ética médica, ¿cuáles eran los dos significados de la palabra profesión médica? ¿Se acuerdan que hemos visto dos conceptos? Uno que va a estar basado hacia la sociedad y otro que va a estar basado hacia el propio médico. ¿Cuáles eran esos sus dos significados? A ver, acuérdense. El primer significado, doctora, que usted señala, tiene que ver con cómo el médico es una persona, desarrolla una profesión en la que tiene que proteger a la sociedad y garantizar sus derechos. La segunda, no sé, ¿quiere un compañero complementar? La segunda, a ver. La segunda tiene que ver con los equipos de salud que lo rodean y que parten por trabajar con él y ellos merecen un respeto, una valoración como equipo, en donde el médico desarrolle la idea de que está en pos de proteger a la sociedad y tiene que primero cuidar a su equipo. Ya. Muy bien, chicos. Muchas gracias, doctorita. Felicidades, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctorita. Doctor Vladimir, por favor. Yo no sé por qué los chicos están saliendo. Ya solo hay 43 participantes. Yo voy a llamar lista al finalizar. Doctor Vladimir, por favor. Gracias, doctora. Ha estado bastante completo, aunque muy extenso. Hay que aprender a resumir un poquito, ¿no? Hay que poder compactar un poquito más la información. Me han hablado de oído bastante y nos hemos olvidado de la faringe, la orofaringe, que es amigdalitis, creo, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cómo está conformado el istmo de las fauces? Doctor, el istmo de las fauces va a estar contemplada por el agujero que va a provocar las tres paredes, superior, laterales e inferior. Entonces, cuatro. Perdón, cuatro paredes. Ya. Cuatro paredes. Y se va a ver al interior la faringe. La pared superior, las paredes laterales va a estar compuesta por las tónsilas palatinas, ¿ya? Y los pilares palatinos, que van a ser el ¿Son músculo. parte del istmo de las fauces? ¿Ah? Estoy hablando de las paredes. Ya, pero yo he preguntado el istmo de las fauces. ¿Cuál es el límite del istmo de las fauces, doctores? El istmo de las fauces es el límite posterior de la cavidad oral, la que Exacto. va a comunicar a esta con la, si no estoy mal, la orofaringe. Correcto. ¿Y cómo se limita? ¿Cómo es el istmo de las fauces? ¿Qué conforma el istmo de las fauces? ¿Por qué 4 está pilares. cuatro Sí, paredes? Ya, cuatro. 2 de cada lado, anterior y posterior. Entre estas dos va a estar las amígdalas palatinas. No. Me está hablando ahora de la fosa palatina y la celda palatina. No, yo quiero saber cómo está formado el istmo de las fauces. Doctor. Está formado por... ya, Alejandra, dale tú. Ya está formado por las cuatro paredes, la raíz de la lengua, los arcos palatoglosos, el borde... ¿Perdón? ¿Cuál de los arcos palatoglosos? Hay dos. El palatofaringio y el palatogloso, doctor. Pero ¿cuál forma el istmo de las fauces? ¿Cuál de esos dos? El palatogloso. El palatogloso. Y Jóvenes, también yo sería increíble para preguntar lo que no han estudiado, ¿no ve? Yo les he avisado que era así. Bueno, no más preguntas, jóvenes. Gracias, doctora. igual eso lo vimos ayer. Sí, sé que lo hemos visto ayer.
Muchas gracias, doctor. Felicidades al grupo. Yo no tengo preguntas, agradecerles, pero creo que con este grupo, es el grupo B, hay algunos problemas dentro de lo que es el trabajo de grupos, no de este grupo, ¿no? Sino del otro. Vamos a tener que hacer unos cambios el día lunes, por favor. Y bueno, esperemos que sea siempre para mejor. Sin embargo, este grupo que acaba de exponer siempre ha dado unas buenas exposiciones, doctora. Sí, voy a ver con el coach, vamos a ver cuál es la mejor manera, porque hay un grupo que está fallando y un grupo que está bien, o sea, está disparejo, vamos a tratar de nivelar. No, pero no es a capricho de los estudiantes, no es que me gusta, no me gusta, la verdad no me importa lo que les gusta, es lo que tienen que hacer y trabajar, no me interesa. Sí tienen que trabajar, tienen que ponerse, porque acá no estamos a capricho de nadie. Sí, ver el resultado estamos viendo. No sé si esto es personal o qué. Voy a pedir una valoración por el coach. ¿Sí? Eso es evidente, ¿no? Hasta con las notas y todo. No sé qué nos aconseja el prototipo en este caso. Bueno, muchas gracias al grupo y creo Doctora, que... Sí, Alejandro. hablando de ese tema, ¿no creo que sería perjudicial para los compañeros que ya nos Claro. complementamos y quizás Ustedes tratamos están de ya trabajar? Claro, están en una situación. Ese es el internado. Estás 3 semanas y luego te cambian a otro lugar. ¿No, doctor Vladimir? Rectoritas, no me van a dejar mentir. Ya estás feliz en un No hay lugar, que- en un rote, en la residencia igual, y te cambian a otro, porque tienes que En el aprender, hospital que seguir también, remando. y cada que entras a un quirófano, cada que tienes una emergencia, cada que tienes una consulta, no escoges tu equipo, no funciona así. claro, claro, claro. No, pero, o sea, solo comentario, ver la mejor opción, ¿no? Para ambos grupos. Terminar ya esta sesión, y voy a crear otra, y solo tienen... No se escucha, doctora. Chicos, No le van a escucho. tener que meter turbo al otro grupo que le falta porque de aquí nos tenemos